Muchas gracias, Sole, por la bienvenida. Gracias a todos y todas quienes nos están acompañando, participando activamente de esta cumbre, tanto acá en Zoom como en nuestra transmisión en vivo en YouTube. Quiero agradecer especialmente a nuestros tres panelistas, Daniel Suárez Pérez, Lynn Walsh y Natalia Luzó. Yo los voy a ir presentando, tal como hemos acordado, y la idea de este segmento es un taller sobre la construcción de indicadores de calidad en las noticias, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Entendemos que la confianza en las noticias y en los medios de comunicación tradicionales viene decayendo, y es algo que nos importa mucho. Por eso estamos muy entusiasmados con su participación en este panel. Nosotros desde el Proyecto Desconfío estamos elaborando un proyecto muy ambicioso junto a la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene por objetivo trabajar en el fortalecimiento de justamente las rutinas de calidad en los medios de comunicación, para construir indicadores que nos permitan también medir la calidad de las noticias. Así que es algo que nosotros seguimos muy de cerca. A continuación voy a presentar a Daniel. Daniel Suárez Pérez es investigador asociado del Latin America Digital Forensic Research Lab. Aguarden un segundo, aquí estamos. Daniel es periodista colombiano con una amplia experiencia en investigaciones sobre conflictos armados y en proyectos de investigación periodística en temas como la violencia contra líderes locales y comunidades en América Latina. Daniel ha colaborado con diversas organizaciones para promover el periodismo de datos y empoderar a las mujeres en los medios de comunicación, como Chicas Poderosas, Hub Hackers y la Escuela de Datos. Su enfoque de investigación se centra en identificar, exponer y explicar la desinformación en los medios digitales en América Latina. A continuación, Daniel, puedes encender tu micrófono. Bueno, un saludo a todos, agradecer por la invitación. Voy a continuación a compartir pantalla. Continúo un poco con la presentación de Guadalupe. En el DFR Lab trabajamos un poco en el marco de este tema de desinformación, y en lo que quiero centrar también esta intervención a crear resiliencia digital. Esto lo hacemos desde el 2016 que empezamos a trabajar, y nuestro trabajo se ha extendido a los 5 continentes. Yo hago parte del equipo en Latinoamérica, y en esa conversación digital nosotros nos enfocamos también a identificar, exponer y explicar la desinformación. Voy a abrir aquí un poco esta imagen a la que quiero volver al final, pero un poco para enmarcar algunos ejemplos que quiero mostrar de cómo nosotros en esa conversación digital hemos identificado ciertos retos cuando nos enfrentamos a todas estas narrativas y a estos actores que quieren influir en eventos específicos como elecciones, o por ejemplo durante la pandemia, o durante crisis migratorias a través de los medios. Y pues hay unos lineamientos que creo que en la esfera digital se pueden impulsar aún más para mejorar la calidad periodística, el trabajo de los medios o de los periodistas en Latinoamérica. La transparencia, la ética periodística creo que es transversal al mejoramiento de esa calidad de la conversación digital. Agruparía un poco la verificación de hechos, la corrección de los errores y la actualización continua, porque en esa conversación digital y en las posibilidades que dan las plataformas digitales, digamos redes sociales, sitios web, creo que esto es algo que se potencia aún más si lo comparamos a cómo tradicionalmente operaban los medios desde el impreso, desde desde la televisión, y de ahí también se desprende la interacción que hay con la audiencia. Creo que son lineamientos que se pueden explotar más, y, por ejemplo, no caer en el sensacionalismo, algo que ya en los paneles anteriores se ha discutido,
y es como a veces los medios también, por decirlo así, juegan a veces sin quererlo, de idiotas útiles para exponer y amplificar aún más todas estas narrativas de desinformación. Y no quiero ampliar en eso porque sé que hay un panel aún más y ya se ha mencionado también, y es el tema de la educación mediática o la alfabetización mediática e informacional. Con esto me voy a una serie de ejemplos, un poco en el contexto. Interesante, por ejemplo, el reporte, el Digital News Report, algunas cifras como para poner un poco en el contexto de lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo, aquí en el caso de Perú, de cómo las personas informan o quieren acceder a información, digamos, contenidos noticiosos. Y pues lo online, aquí lo que está en naranja, que incluye también las redes sociales, pero también pueden ser buscadores, sitios web y las mismas redes sociales, pues aunque ha decrecido un poco como esa necesidad de informarse en algunos países de Latinoamérica o de acceder a noticias a través de los canales digitales, pues siguen siendo muy importantes para obtener información. En este panel donde se habla un poco de la confianza, el reporte lo incluye, hay también una tendencia, como en el caso de México, donde cada vez las personas confían, desconfían no solo en los medios, en los periodistas, de los opinadores, pero también de las noticias a las que pueden ellos acceder. Solo de hablar del hecho de noticias, pues ya hay una confianza casi que, desconfianza, perdón, generalizada en el acceso a este tipo de contenidos. Entonces creo que hay un reto importante de cómo la calidad y el trabajo periodístico puede enfrentar y puede ir más allá para sortear este tipo de obstáculos. Y pues ya precisamente en el acceso a la información a través de las redes sociales, incluidas también apps de mensajería, WhatsApp, Telegram, que aunque es aún muy de nicho en Latinoamérica o lo que hemos encontrado nosotros en el trabajo, pues sigue también siendo una plataforma interesante para investigar. Vemos aquí, por ejemplo, una comparación. Facebook sigue siendo una red social a pesar de que, como se ha mencionado antes, ha ido decreciendo incluso el interés de la misma plataforma en ser una fuente de noticias. Pero vemos más en elecciones. Recientemente nosotros trabajamos en Guatemala, donde volvían a aparecer casi que las mismas redes y los mismos actores a través de medios de comunicación. Utilizaban Facebook como una plataforma para generar esa confianza y un poco desinformar a la audiencia. Pero vemos aquí, por ejemplo, plataformas de Meta como Facebook, WhatsApp e Instagram como en los primeros lugares en el caso de Colombia. Pasando un poco más como a casos, aparecen medios como RT o Sputnik. Esta fue una investigación de Esteban Ponce, y él pudo, es mi colega aquí, uno de mis colegas en Latinoamérica, que también ha investigado temas de desinformación, y vemos cómo a través de ciertos indicadores que hemos construido en el análisis de redes sociales, cómo la manipulación, por ejemplo, del tráfico puede ser un factor interesante como para medir cómo los medios en confluencia con las redes sociales y con ciertos actores en redes sociales, en este caso, por ejemplo, embajadas, trataban de impulsar ciertas narrativas en un evento que desde el año pasado pues ha captado el interés internacional y la invasión a Ucrania, y como RT y Sputnik, en comparación con medios que ya han sido tradicionales en el continente, digamos El País, Infobae, CNN, pues generaban ciertos patrones de sospechosos para influir en la conversación. Y no estamos aquí hablando solamente de desinformación como noticias falsas, estamos hablando también, por ejemplo, de propaganda, de agendas políticas que se impulsan a través de ciertos medios y cómo van generando cierta amplificación utilizando diferentes recursos, no solo los recursos que tienen los mismos medios, pero también otros recursos como cuentas en Twitter, en Facebook, en YouTube, y cómo van amplificando esas narrativas. Lo que hablaba un poco en los medios, este es otro caso en el 2019 en Colombia,
cuando empezaban una serie de protestas junto antes de la pandemia, pues vimos cómo se reciclaban ciertos videos, creando pánico en la ciudadanía, y cómo los medios, en el afán de publicar, utilizaban este contenido de las redes sociales sin ninguna verificación. Y pues en este ejemplo donde hay tres, se ve el mismo video en tres publicaciones distintas, pues decían que esto ocurría en tres lugares distintos, y pues terminaba de confundir a la ciudadanía. Si algunos conocen medios colombianos, estos son medios tradicionales que tienen pues una audiencia masiva, y pues por esa falta de rigor periodístico pues caían en ser amplificadores de la desinformación. Uno de los eventos más importantes donde nosotros encontramos la desinformación en Latinoamérica, como lo decía, Facebook es un actor importante. Y por ejemplo, en este caso, esto es una página que fue muy activa durante las elecciones pasadas, justamente el año pasado en Colombia, y se presentan como medios de comunicación, a pesar de que Facebook tiene ciertas características de transparencia que uno quizás no encuentra en los medios tradicionales, pero pues ellos lo aprovechan para ganar esa confianza, esa credibilidad en la audiencia, engañar un poco. Y pues vemos que a falta como de una acción también de las plataformas, aún todavía en marzo de este año, siguen impulsando ciertas agendas. En ese momento, durante las elecciones, ellos apoyaban a candidatos, y en este caso al actual presidente, y pues siguen apareciendo esporádicamente para impulsar ciertas narrativas, cuando las narrativas quizás son negativas o los eventos son negativos al actual mandatario, pues sigue siendo activos y siguen siendo eh, eh, actores que tratan de influir en la conversación. Un poco lo que se encuentra uno, también resaltando un poco como características de transparencia que tienen las plataformas. Este es el caso de los anuncios. Pues este medio también fue activo en la distribución de contenidos pagos, que esto garantiza un poco más la segmentación en las audiencias, de llegar a ciertas quizás poblaciones vulnerables o a las que ellas quieren influir. Y pues en esa transparencia encontraba uno ciertos actores que estaban detrás de la publicidad. Básicamente estaban también conectados, y lo que uno encuentra es que a veces estos son actores privados que no tienen un interés político en la desinformación o ideológico, pero sí es un interés financiero, y esto se evidencia en que apoyaban antes a políticos. Nosotros en Colombia tuvimos elecciones también a nivel de representantes del Congreso, y cómo apoyaban a congresistas incluso que eran de la oposición a la campaña presidencial de Petro en ese momento. Y son compañías como esta donde ofrecen por cierta cantidad de dinero, cierto tipo de interacciones, cierta cantidad de seguidores, y cómo también siguen siendo activos y aún tienen cierta influencia. Este es otro caso de un medio que fue creado específicamente para las elecciones, y casi que cerró justo en una de las rondas de las elecciones, y pasó a estar desactivado. No se ha desactivado la página, pero algunos contenidos pues sí tienen estas advertencias de que es una publicación falsa. Este es un caso ya más reciente en Guatemala, donde inicia una coordinación. Esto es una investigación que pronto va a ser pública en el DFR Lab, y cómo a través de la coordinación en cuentas de Twitter, de Telegram, por un actor que quizás en Guatemala para muchos puede ser conocido, que se identifica con diferentes imágenes, frases de uno de los personajes de Star Wars, de la guerra sí, de Star Wars, perdón. Pues hay una coordinación sospechosa, atacando con estas narrativas de fraude electoral, atacando instituciones, afectando la democracia, también atacando a la oposición y a la hora actual al electo presidente. Y cómo a través de las redes sociales esto termina siendo amplificado en Facebook por determinados medios de comunicación
que uno no podría decir que es un caso particular porque estos medios tienen un registro en el país, pero uno siguiendo también esos registros ve que estos medios vienen de una corriente que se empezó a activar desde el 2010, 2015, influyeron en elecciones pasadas y a la final son redes que tienen relación con políticos que incluso han sido condenados en Guatemala y en otros países como Estados Unidos, y pues que también hay un antecedente criminal y que relaciona este tipo de medios con ese tipo de actores. Y esto es un ejemplo en México, donde Facebook también identificó ciertas páginas. Nosotros hicimos parte de esta investigación y pues todo ese dinero, todos esos recursos no solo atacan a una audiencia durante elecciones presidenciales, sino que ya estos recursos en Latinoamérica empiezan a bajar a una audiencia local que quizás no tiene la misma preparación para enfrentarse a este tipo de narrativas y donde pues se necesitan otro tipo de recursos. Perdón, Guadalupe, ¿me puedes confirmar cuántos minutos tengo, cuántos me faltan o que ya voy a terminar? Sí, no quería interrumpirte, Daniel. Yo Sí. creo que en 5 minutos estaríamos como en condiciones de cerrar tu presentación, así nos queda un espacio al final para preguntas del público que por ahora no he visto ninguna anotada. Continúa, por Perfecto. favor. Gracias. Vale, yo voy a tratar de terminar antes entonces. Entonces es un poco como la reflexión de que no solo nos enfrentamos a redes que tienen una cantidad de recursos y que tienen un impacto nacional, sino que como terminaba el panel de ahora, como un poco también la preocupación con la inteligencia artificial, es como también esos recursos de la desinformación van incrementando. A veces nosotros que trabajamos como desde el otro lado combatiendo la desinformación, pues también nos enfrentamos a redes que cada vez van incrementando sus recursos. Eh, ya para ir cerrando, no solo quiero pues como enfatizar en el trabajo que hemos realizado, creo que ha sido también el trabajo que han hecho diferentes iniciativas periodísticas, en este caso el CLIP, donde han unido esfuerzos también con otros medios. Ustedes ya vieron anteriormente, por ejemplo, a Chequeado, que también ha sido un actor relevante desde el 2010 en abrir esta conversación a desinformación, ha ido también transformándose y pues también estos medios como el CLIP que hacen un seguimiento y tratan también de explicar aún más y de bajar y volver aún más común y que la persona digiera esto de la desinformación y a la final tenga herramientas como para enfrentar a este tipo de actores y de narrativas. Son casos también donde se evidencia cómo estados, porque esto lo vemos en Venezuela, esto lo vemos en Nicaragua, cómo es desde el mismo estado, incluso desde Colombia o desde México en este caso, cómo se criminaliza también a los medios. Entonces no es solo enfrentar los periodistas y los medios, no solo enfrentan las noticias falsas, como lo decía ahorita, pero también enfrentan otros tipos de ataques que a la final hacen que el ecosistema de información se vuelva mucho más negativo y la labor periodística tenga muchas más dificultades. Están medios también como cazadores de fake news que hacen una labor de chequeo, pero pues ellos también han evolucionado y uno ya encuentra también cómo puede uno encontrar estos retos que tienen los medios de enfrentar también a otros medios creados con muchos recursos y donde todos saben que el contexto de Venezuela, viéndolo desde la democracia, pues hace mucho más difícil llegar a las audiencias y hace mucho más difícil la labor periodística. Recomiendo pues también estas investigaciones porque es un ejercicio interesante de ver que Latinoamérica no es homogénea, aunque compartimos una serie de problemas y de retos similares, pero a veces hablar como de estos principios a los que yo quiero volver acá, pues hace necesario ver como estos principios y la ejecución de estos principios en el entorno.
Y ya con esto, Guadalupe, cierro como para dar esos últimos minutos como a otras preguntas o a de pronto una conversación con las otras panelistas. Gracias. Fantástico, Daniel, muchísimas gracias por tu exposición. Esto nos sigue demostrando la importancia que tienen este tipo de eventos para poder concientizar sobre todo a las audiencias, y esto lo vamos a ver sobre todo en el último bloque del día de hoy, sobre la importancia de ser críticos a la hora de consumir la información, ¿no? Vamos a, para no detenerme en las preguntas ahora, vamos a continuar con Lynn. Me estoy buscando aquí, Lynn Walsh, bienvenida. Bienvenida, puedes hablar. Voy a leer brevemente una bio de Lynn para compartir con ustedes. Lynn, estamos muy orgullosos de que nos estés acompañando hoy, somos fieles seguidores de Trusting News. Lynn es periodista, ganadora de un premio Emmy, lleva más de 10 años trabajando en periodismo de investigación, datos y televisión. Actualmente es periodista independiente y directora adjunta de Trusting News, donde trabaja para ayudar a restablecer la confianza entre los periodistas y el público, colaborando con las redacciones para que sean más transparentes en su forma de hacer su trabajo. Lynn es también profesora adjunta en la Point Loma Nazarene University de San Diego, California, donde dicta clases de periodismo y comunicación. Fue presidenta nacional y presidenta de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales. Bienvenida, Lynn. El micrófono es tuyo. Te escuchamos. Muchas gracias. Thank you so much. It's so good to be here and to share more about the work that we are doing at Trusting News, and also help journalists, all of you here, help fight misinformation, disinformation. One thing that we do at Trusting News related to and how we fit into the sphere of the misinformation and disinformation is helping journalists identify and talk about who they are to help build trust. And so I'm going to share more about what we know journalists can do to build that trust, because if journalists don't have that trust of their community, it's going to be a lot harder to fight misinformation and disinformation, because you won't be looked at as that trusted source. And so I am going to share my screen here, and I also will put a link to this slideshow in the chat so that you can see it afterward. It also will have links to all of the examples that I share as well. And so at Trusting News, we work directly with journalists and researchers, and we are constantly testing our strategies to see if they work to build trust. So every example I'm showing you here today is something that a newsroom has tried, and we have seen by tying research to it, it is successful to build trust. And so when we talk about building trust, and you're thinking, okay, I am an ethical, responsible journalist, what should I do? The first thing is you need to accept that earning trust is the job of every journalist. Unfortunately, we no longer are operating in a time when just reporting the facts and doing good investigations is going to be good enough. We need to do more to convince our audience that we are trustworthy and they should believe the information that we are sharing. And this is something that the whole newsroom should take on. Reporters, editors, everyone needs to have a piece of this to really make it be successful. And so when we're thinking about building trust, a couple things that we tell our journalist is that, one, you may not be able to persuade everyone to trust you, and that's not a reasonable goal. But there are a lot more people in the middle who are willing to have conversations, learn about journalism, hear about your ethics, hear about your process, and give an opportunity to basically trust you and trust your content. We also want journalists to understand that being a news consumer is confusing. Some of the examples that Daniel was sharing, imagine if you are a news consumer on the other side trying to decipher and decide what is true and what is not. It's confusing, it's overwhelming. And many people have a very casual relationship with the news.
that some of the Reuters data that Daniel was sharing, the most recent report showed news avoidance is at an all-time high. People are tuning out of news. And so we ask journalists to keep that in mind, because by understanding what it's like to consume information, we can better serve our audience. We can better serve them with useful information and useful stories that then, if we're useful, if they see that we're helping them, that's something that can build trust. And so we also like to say when it comes to trust, there are broken relationships with our audience. There are things that the audience can do. Media literacy is absolutely something that can be helpful in this piece. There are also things tech companies can do, but what we focus on are things that journalists can do. These are things that are in our control, and no one else is going to explain how we operate and work to build those relationships if we don't. So we need to do this. And then probably the most important thing, if you take anything away today from what I'm sharing, the biggest reason what we have learned from news consumers that leads to distrust is a misunderstanding or not understanding of how journalism works. So trust actually works similarly to misinformation and disinformation. When you think about how misinformation and disinformation can get started, it often starts because there's an information gap. People don't know something. They then go try to search it out, and they may believe what they first find. Or you have bad actors filling that information gap with information that's incorrect or trying to focus and push an agenda. Well, we find that distrust in news works very similarly. People do not know how journalism operates. And if you think about it, why would they? We haven't done a good enough job explaining it. We've kind of taken it for granted that they would trust what we're sharing. Almost like if you're not a nurse, if you're not a plumber, you may not know how that works. So we need to fill that information gap, because if we don't, what happens is news consumers make an assumption. They make an assumption about why you're doing a story, why you're talking to that source. Most of the time, that assumption is negative, and they think it's because you have a bias or you're trying to fight for one side or the other. You have a favorite candidate. You're covering a sports team because your child goes to that school. All sorts of things. That's the assumption. The assumptions are negative. So the goal in what we talk about at Trusting News, fill that information void, and you're going to do that through transparency. So when we talk about our core 3 things that we tell journalists to do to build trust, the first is transparency. Talking about who you are, the fact that you have an ethics policy, you have a conflict of interest policy, there's a separation from your funding and how you operate and how you make news decisions. You want to be on the record and explain those things. And I have examples of how that works. The other really, really important aspect here is engagement. We cannot build trust with people that we don't know and don't interact with. If you think about people who you trust, they're most likely people you know or have at least had conversations with. Well, the same is true with trust in news and information. We need to do a better job of engaging with our audience, asking them, what do they think about our coverage? How could it be improved? Also, though, what problems are they seeing in their neighborhoods? What things do they want to know about? What questions do they have? And we're going to take that information and we're going to use it to help influence what stories we tell, who we talk to. Are we having enough diverse voices in our story to make sure we have the wide variety of viewpoints in our communities represented? And so that engagement is really key. The other thing is looking at the diversity in our newsroom. Who is making decisions? This goes beyond just race, ethnicity, and sex, though. This also is important to think about people who come from different socioeconomic backgrounds. What kind of education backgrounds do people have? We have to make sure that we are looking at who is in the newsroom making decisions and seeing what voids do we have, what is missing, and then how are we filling those voids? Are we having advisory boards with the public? Are we asking the public for feedback to kind of fill that void that we may not have? And so today I do have examples of the transparency and the engagement.
I don't think I'll get to some of the diversity, but if I will have links where you can learn more about all of this. And so when we talk about needing transparency and needing engagement in the diversity, this is needed on two levels. And we look at it as institutional and day-to-day. So the institutional things are your about page that maybe has staff bios. Maybe it has an ethics policy. Maybe it has a policy talking about who funds you, where you get your money, how you make reporting decisions. What is your mission? That is really good to have. If you have a page like that that spells out and answers these questions for people, that can be something that can help build trust. Now, the problem is that a lot of news consumers aren't going to go searching for that page. Some will, and when people find it, that's going to be a green light for them that this is something that can be trusted. They're being transparent about it. But for those that aren't maybe the heavy news consumers, we need to get that message into day-to-day coverage when we have their attention. So this means adding some of that language and those messages into daily stories, sharing it on social. As Daniel just shared, a lot of people get their information from social media and online. So how are we getting these messages to them in those spaces? And so first, a couple examples about transparency. This is an example from the Radio Free Europe service in Hungary. We worked with them to redo their about page. So this would be an example of that institutional transparency. Before we worked with them, it had a lot of text. There were no images, it was hard to follow, and it didn't really answer questions about who was on their team, where they operated, how they were funded, and what their goals were. So we worked with them to add those elements. So you can see here now, very front and center, you can learn who the journalists are. And you can learn more by clicking on the links to the individual journalist. They created a video that talked about how their news service works, how they find stories, where they get their funding. They also talked about where you can see their work and what their values are about why a free Europe is important. So that is an example of that institutional. The question is, okay, how do you bring that to the day-to-day stories? What we have found to be the most successful is something that we call an explain your process box. Some of you maybe are using this, and more newsrooms are adding this, which is so great, because I'm going to share research in a second that we know that this helps build trust. So this is an example from the San Francisco Chronicle. And what they did is they, in their CMS, they embedded a box where they can answer questions about how they reported the story, why they use certain sources. So this is great to get that information from a page. Normally people might write a separate story, how we did this investigation. That's probably something that you've written before maybe. Well, now you're going to take that and put it directly into the story. And so, like I said, we did some research with this, and we know that when you add and explain your process box, it can increase trust. And in the examples, what we did is we answered 3 different questions: why a newsroom is doing a story, how they're doing it, and then in this case, it was a crime story. So what's your approach to covering crime? Do you use mugshots? How do you choose which crime stories to cover? And so what the research showed is that the stories that had those boxes in them increased the people's perception of the news organization on 11 of the 12 items related to trust. And so this is important too, because when you say, oh, do you trust something? Well, that could mean different things. It could mean that people feel that it's fair, it's reliable, it's accurate, it's unbiased. Does it tell the whole story? So there's lots of different meanings to trust. And so we really like this research because it points out that this box helped in almost all of those areas. The other good news, we did research for those of you who work with video or audio. This works on air with TV audiences. And again, I'm going to share a link to this, and we have more details on this research if you want to see the scripts and see the story examples. But what we found is that when you add this language, and primarily we added it to like the intro of the story or the tag of a story, or it was in a Q&A between like a reporter and an anchor,
It helps build trust. People felt that the stories were more personal, provided more facts, had more context, and they generally were more complete. So another part of transparency is talking about who you are. Who are your journalists? We worked with the Radio Free Europe team in Kazakhstan, and we helped them redo all of their staff bios and then also create reporter mission statements. And so you may be thinking, okay, we have staff bios, what's the big deal? Well, not everyone actually does. And sometimes it's really hard to contact a journalist. One thing I will say about this is if you are reporting in an area where your safety is a concern, you definitely want to make sure that you aren't oversharing or putting yourself in a situation where there could be risk. But if there's some way you can have some kind of contact information, maybe it's for the news organization and things get forwarded to you. Maybe it's through some other kind of way to contact you that's encrypted, something like that. Contact information can be key to help build trust because it creates that engagement. But always make sure safety first and that you are making sure to protect yourself and the safety of any reporters or editors that are working for you. But what's great about this is now, anytime someone, any of the journalists write a story, you can learn more about who they are. This adds credibility. Now, at the top, you have the staff bio. This talks about where they went to school, what their other journalistic experience is. But then you have a reporter mission statement. The goal here with this and how it's a little different is it's more written for the news consumer in mind. You're being specific about what you cover, what your goals are with your coverage. And if you are curious and want to create these, we have a kit that I will share that will help you do that. The great thing about these things about mission and sharing about who you are and talking about who you are, they work so well on social media and on video. And so we worked with the Siberian department within the Russian service of the Radio Free Europe. This was prior to the war in Ukraine. They created incredible videos that talked about why these journalists do what they do, and they have the added pressure of safety concerns. And so how we did this is the journalist, you did not hear their voice or see their faces. Instead, the journalist answered questions about why they do this work, why this is important. And then someone in Prague, which is where Radio Free Europe is based, they were the ones who did the voiceover for the videos, and then they used B-roll from different stories they've done in the past. These were really well received and are something they can use over and over again to talk about, this is our mission. This is why you can trust us. This is why we do this work. So the next part I want to talk about really quickly is just engagement. Engagement is really a key part of building trust and getting people to trust your work and come to you if they have a question about if something's real or not. This is an example from the Hungarian team with Radio Free Europe, and they wanted to know from their audience, what types of issues are really important to you? And so they did a survey. They solicited that survey through newsletters, on their website, and through social videos. They got a ton of responses. And basically, they looked at the responses and said, hey, what do people want to know about? How can we be useful to the community? And they found out people want to know about education. They want to know about health coverage, domestic politics, environmental protection. So then they took this information and they're using it to help influence their news coverage. Now, just because maybe someone says they want something, that doesn't necessarily mean you automatically do it. But you're going to use it to maybe influence and make your coverage better so you can better serve your audience. The Seattle Times in Washington State in the US also asked their audience, what questions do you have about our investigative journalism? They got 60 responses and they turned that into an FAQ. An FAQ is a great way to answer questions about your political coverage, how you cover crime, your mission and goals, because when you answer these questions, you can link back to them over and over again. And that's what they do. At the bottom of their investigative stories, they add this little box that says how our team does investigative journalism. And they link back to that FAQ. So that's going from institutional
to that day-to-day coverage. They also share it on social media, and they put it into newsletters. Another way you can engage, be present in your comments. I know this is hard if your organization is a big organization, and we have tips on that and things that can help with that, including a comment policy and a community guideline policy. But this is an example from the Coloradoan, a newspaper in Colorado. They were receiving a lot of questions about how they cover crime and why they were covering one crime versus another. And so they responded on Facebook to the comment, but then they also decided, you know, let's write about this. Let's write about how we cover crime. And they said, we don't use mugshots. They also said, we are going to follow crimes from the beginning to the end. So they're getting on the record about what their goals are. Now that they created this, they can share it over and over again on social, within stories, or in individual emails when people reach out. So I know that was a lot of information, and we are glad to help with any of these elements or all of them if you want to really take this on. But the key is transparency, engagement, and diversity are going to be things that help you build trust. And if you are interested in diving deeper into any of this, we have kits that walk you through how to create a reporter mission statement, how to create a correction policy, and how to make it public, and all sorts of other topics. We also have a weekly newsletter that you can get a tip every week about how to build trust. And then probably one of the most exciting things, we have a full course that is free with Poynter that is how any journalist can earn trust. And it is, there's one for US journalists and there's one for international journalists with a section on fact checking. And if you ever want to get in touch with me, please do. We love to help journalists and want to help you with this very important issue. So with that, I'm going to stop sharing. And thank you so much. Muchas gracias, Lynn. Realmente seguimos muy de cerca el trabajo que hacen en Trusting News. Recomiendo a todos y a todas los presentes que sigan a vuestra organización porque realmente tienen cajas de herramientas muy interesantes para nosotros periodistas en esta revinculación con las audiencias y en la construcción o reconstrucción de estos vínculos de confianza en las noticias. Vamos a pasar a nuestra última panelista, Natalia Luzó. Ella trabaja en el diario La Nación, en un equipo en el que estuve hace muchos años, cuando recién comenzaba La Nación Data. Natalia es licenciada en Ciencia Política y Gobierno y es magíster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella. Trabaja, como recién les comentaba, en el diario La Nación, en el equipo de datos, como responsable de producción y análisis de datos. Allí trabaja en proyectos que involucran un gran volumen de datos y tecnología. La Nación Data es el equipo de periodismo de datos del diario La Nación, que fue recientemente galardonado como uno de los mejores equipos de periodismo de datos del mundo en los Sigma Awards, junto a ProPublica de Estados Unidos y Stories de Rusia. Natalia, te dejo abierto el canal para que puedas avanzar con tu exposición y voy a estar atenta a las preguntas. Honestamente no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero probablemente alguna podamos incorporar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Guadalupe. Bueno, por favor, confírmenme que se ve bien la pantalla, ¿sí? Y la presentación de diapositivas. Pero sí, perfecto. Entiendo que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy mi idea es mostrar un poco, para lo que me convocaron, es para contar la implementación del Trust Project en La Nación, que es uno de los compromisos que hemos tomado, ¿no? Justamente en este contexto de desinformación en el diario, bueno, para intentar generar confianza. Primero, un breve repaso sobre La Nación para este amplio público. La Nación es uno de los diarios más grandes de la Argentina, se imprime desde 1870 y desde 1995 está online. Cuenta con más de 360.000 suscriptores y 30 millones de usuarios únicos por mes. Y el Trust Project, que es
un consorcio internacional de medios integrados por más de 100 medios de 15 países diferentes, dentro de los cuales se inscribe la Nación. Es un poco lo que voy a contar como toda la implementación de este proyecto, que reúne algunas de las cuestiones que fueron mencionando Lynn y Daniel también. Bueno, el Trust Project reúne varios medios preocupados por la calidad periodística. Este es uno de los motivos por los cuales la Nación decide ingresar a este consorcio, preocupados por bueno, el contexto de desinformación. Y el Trust Project elabora y ha elaborado 8 indicadores de confianza, muy relacionados algunos con los que fue mencionando Lynn, de distintas cuestiones que las audiencias valoran y ayudan a generar confianza justamente, y brinda después un sello de calidad, esto que se ve al final conforme los criterios de Trust Project. Todos los medios que forman parte del Trust Project tienen este sello en sus distintas notas. Y bueno, la idea es poder brindarle a las audiencias un sello de calidad que respalde claramente y que transparente un poco todo el proceso. La experiencia de la implementación en La Nación fue 1 año de trabajo, y La Nación fue el primer medio de Argentina en entrar al consorcio, y uno también a la par entró junto con uno de Perú, así que es uno de los primeros también de Latinoamérica. Y bueno, ahora sí voy a empezar a contarles sobre estos distintos 8 indicadores, y brevemente intentaré ser breve porque son muchos, algunas de las distintas cuestiones que se han hecho en el diario para generar confianza en estas distintas cuestiones. Bueno, por un lado, esto de las buenas prácticas, que se veía ya, es una de las primeras cosas que mostró Daniel en su presentación, qué es La Nación, cuáles son sus prácticas, cómo trabajan con la verificación y chequeo de datos, también un espacio, por ejemplo, de cuál es la misión y la estructura empresarial, quiénes son los editores del diario, quién está detrás del medio de comunicación, quiénes son los corresponsales, cuáles son todas las alianzas de contenido de las que forma parte La Nación, los principios éticos, los tipos de trabajo. Esto está todo publicado en un micrositio de Trust del diario, y en el sello que se veía en una de las primeras diapositivas, que dice conforme a los criterios de Trust Project, si desde una nota del diario un lector hace clic ahí, directamente se encuentra con esta landing page y este pequeño micrositio con esta declaración de las buenas prácticas de La Nación, que intentan contar esto, ¿no? Quién está detrás del diario, cómo trabaja el diario, cuáles son sus principios, su ética de trabajo, etc. Después, por otro lado, otra cuestión que es muy importante es la experiencia y las bios que mencionaba, por ejemplo, Lynn también, de los autores. Todos los autores del diario tienen una biografía asociada que es directamente accesible desde sus firmas, entonces desde cada una de las notas. Esto es algo que se implementó para, bueno, como parte del trabajo de la implementación del Trust Project, que tiene claramente la formación del periodista, los reconocimientos, cuál es el área de interés, dónde se encuentra, etc. Y después también otra cuestión bastante importante es poder diferenciar los tipos de contenidos, ¿no? Principalmente hay 3 en La Nación, que serían, bueno, noticias, notas de opinión y después contempladas. Sobre noticias, por ejemplo, lo que se implementó, hay algunas de las notas de La Nación tienen como esta chapita que se ve, esta etiqueta, noticia original. Cuando uno pasa sobre el cursor, se ve que, bueno, es información basada en hechos y verificada de primera mano por el cronista y reportado, verificada por fuentes externas. Busca poder ayudar a los lectores a identificar el contenido que están leyendo. Y después, por ejemplo, algo que se ha empezado a implementar hace poco, esto lo relaciono un poco con lo que venían hablando en el panel anterior, ¿no?, sobre inteligencia artificial. Para algunas notas, La Nación empezó hace muy poco a usar, hacer pequeños resúmenes con inteligencia artificial, pero eso está no solamente transparentado, sino que se aclara en el pequeño resumen, que bueno, en el pequeño resumen, no, perdón, debajo del resumen figura, este resumen fue realizado por inteligencia artificial bajo la supervisión de los editores de La Nación, ¿no? La idea de poder siempre transparentar y contarle a las audiencias cómo se hizo el trabajo, qué es lo que están leyendo.
Las notas de opinión son claramente identificables en la home del diario como opinión, de hecho tienen otro, están en itálica en sus títulos, digamos, son claramente identificables, tienen las etiquetas correspondientes, y hay una caja específica en la home del diario que permite identificar al lector que lo que está por leer es una nota de opinión justamente. Y después, por último, Content Lab. Content Lab es la unidad de generación de ideas y contenidos de la Nación, donde distintas marcas y empresas distribuyen sus contenidos en las plataformas de la Nación y de redes sociales de la Nación, y ahí esto está claramente identificado. No solamente este disclaimer que se lee está al final de cada una de las notas, sino que todas las notas en la home del diario tienen una etiqueta que dice Content Lab, y además de estar al final de todo, también está siempre de nuevo como en este pequeño formato de etiqueta que repite un poco esta idea, donde cuenta que, bueno, que la redacción de la Nación no estuvo involucrada en la generación de ese contenido, y esas notas, por ejemplo, no cuentan con el sello de Trust, justamente porque no fueron información producida por el diario. Entonces, es claramente diferenciable para las audiencias qué es lo que están viendo y leyendo. Después, por el otro lado, otro de los indicadores es la idea de las referencias, saber quiénes son los productores de información y si la información es identificable en las fuentes. Sobre esto brevemente para contar, por ejemplo, cómo se trabaja en La Nación con las notas de audiencias, de agencias. Las notas de agencias es claramente identificable que no han sido producidas por la redacción de La Nación, sino que han sido producidas por otros. Por ejemplo, este es un caso de la BBC, que tiene, bueno, no solamente el logo de la BBC, sino que en el lugar de la firma figura, y demás, y siempre que se puede linkear también a las fuentes externas, es una buena práctica que se intenta hacer para que el lector pueda acceder a las fuentes de primera mano. Después está también la cuestión de la metodología y de contar un poco cómo se llegó al trabajo. Esto se hace especialmente en grandes producciones que tienen cuestiones o investigaciones que tengan cuestiones a aclarar. Yo solamente acá traje 2 ejemplos de 2 notas distintas, pero bueno, la idea es poder contarle al lector cómo se hacen distintos cálculos, por ejemplo, en distintas notas, o cómo se trabajó en, por ejemplo, el primer caso era una nota que era el mapa de escuelas, los resultados de las elecciones legislativas 2021 en la Argentina, escuela por escuela, ¿no? Entonces, en ese trabajo, por ejemplo, habíamos tenido algunos problemas para geolocalizar algunas escuelas. Había 30 escuelas que no habíamos podido mapear. Entonces, eso estaba, piensen que hay en total más o menos 18.000 centros de votación en la Argentina, 30 en los que no habían sido mapeados. Bueno, no encontrás tu centro de votación, puede ser que no esté. Además, hubo 3.000 establecimientos que fueron geolocalizados manualmente porque por algún problema en la información original no teníamos su latitud y longitud. Eso está claramente identificable, se puede leer. También disponibilizamos un mail donde los lectores pueden hacer llegar sus distintos comentarios sobre este caso en particular. Se abrió un formulario. Bueno, se intenta trabajar y pensar cómo trabajar estas cuestiones en cada nota en particular con las necesidades que pueda tener cada nota. Después, otra cuestión que es bastante importante y que figura como uno de los indicadores detrás es la idea de tener fuentes locales. En este caso, una de las cuestiones que está declarada en el micrositio de Trust que les comentaba son los distintos corresponsales de la Nación, tanto en el exterior como en las provincias argentinas, quiénes son, qué provincias cubren o qué países cubren, y también siempre que se trabaja con enviados especiales y demás, eso está correctamente identificado al principio de la nota para que el lector sepa desde dónde es que se está escribiendo una noticia. Y bueno, acá me quiero detener un poco para contar 2 proyectos, dos proyectos que se implementaron en La Nación a raíz un poco de este indicador, que son el Gender Gap Tracker, y como lo digo, Gender Gap Tracker, en realidad el Gender Gap Tracker no es una herramienta que La Nación replicó de una experiencia que ya existía en la Simon Fraser, fue desarrollado por la Simon Fraser University,
y La Nación lo desarrolló en español, ya que el modelo existía en inglés, y básicamente lo que hace es recorrer diariamente todas las notas e identificar en cada una de las notas la cantidad de menciones masculinas y femeninas para entender un poco cómo está la brecha de género en La Nación, cómo funciona, y no solamente detecta las menciones, sino que también identifica quiénes son los que hablan, ¿no? Las citas. Entonces, qué porcentaje de hombres y de mujeres hablan en distintas notas del diario. Esto es un proceso que corre todos los días, y es una herramienta interna del diario que, bueno, se distribuye internamente a cada una de las secciones con cierta frecuencia para ver a ver cómo evoluciona. Y por el otro lado, como lo digo, esta es una herramienta que se desarrolló con el financiamiento de Google News Initiative. Esta herramienta no es únicamente interna del diario, sino que la hemos abierto y puede ingresar cualquiera a comolodigo.com.ar, y es una herramienta que lo que busca justamente es prevenir o colaborar en la cobertura de distintas temáticas, como por ejemplo en algunos temas sensibles o como diversidad, discapacidad, donde el lenguaje está en constante evolución y quizás algo que en algún momento estuvo aceptado, en otro momento no lo está. En Cómo lo digo, los periodistas pueden ingresar su título y testearlo, y lo que hace Cómo lo digo es devolver. Por un lado, identifica palabras que pueden estar mal dependiendo del contexto, y manda una advertencia donde explica cuál es el contexto en el cual pueden estar mal. Por otro lado, identifica palabras que son incorrectas en la cobertura de estos temas, y también da una serie de tips y sugerencias generales sobre cada una de las temáticas que el usuario haya seleccionado, funciona específico para algunas temáticas, y bueno, la idea es ayudar y colaborar a hacer una cobertura lo más respetuosa y correcta posible, y que los periodistas tengan estas herramientas día a día. Y después, ahora sí no sé cómo vengo de tiempo, pero sé que estamos un poco cortos. A partir del Trust Project también se habilitó una línea específica de teléfono y un mail que es revisada directamente por los responsables del Trust Project en el diario, donde se intentan distribuir internamente las distintas consultas que lleguen de los lectores por cada uno de los artículos, y se hace el debido seguimiento de cada uno de ellos para responder siempre a cada uno de los lectores que se hayan contactado con el diario por alguna inquietud en particular. Ahora sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Estamos sobre la hora, pero estamos bien de tiempo. Quiero agradecerles especialmente a Daniel, a Lynn, a Natalia, que nos hayan acompañado y nos estén acompañando el día de hoy reflexionando sobre la desinformación como fenómeno en general, pero de qué manera nosotros podemos, desde distintas perspectivas o enfoques, poder volver a reconstruir el vínculo de confianza con nuestras audiencias, como decía Lynn, a través de prácticas transparentes, no solo de los medios como organizaciones, sino en el proceso de construcción de las noticias. Eso es clave. Y lo que nos contabas, Natalia, de qué manera implementan en el diario La Nación de Trust Project, que de todos modos entiendo que no en todos los países de América Latina está como disponible o uno se puede sumar a esa iniciativa. Así que bueno, justamente estamos trabajando nosotros desde Desconfío con la Sociedad Interamericana de Prensa para ver qué opciones y qué alternativas tenemos para construir indicadores de confianza y de calidad en las noticias para reconstruir este vínculo de confianza con las audiencias para los medios de América Latina, ¿no?
Me gustaría hacerles darles unos minutos, si quieren, Daniel, Lynn o Natalia, quieren cerrar con alguna conclusión, alguna afirmación en relación a este tema que nos ha convocado en este panel. Estuve atenta al canal de preguntas y respuestas, vi algunos intercambios ahí, pero no preguntas específicas sobre las exposiciones de cada uno de ustedes. Les dejo abierto el micrófono por si quieren hacer un cierre o continuamos con el próximo panel. Ok. Yo quisiera decir algunas cosas, pero de pronto si Natalia o Lynn quieren empezar para yo no empezar de nuevo, le doy la palabra a ellas. If we want to start Lynn with something. Okay, the only thing I would say is just we are here as a resource. So if you want help, so Natalia, first of all of your examples were amazing. That is exactly what we are talking about. That is what can help build trust. Those are indicators that can help build trust, that are going to help people better consume and find your information useful and trusted. If you want help with any of that, please reach out to us. And we'd love to help you create those. And I just thank you, Natalia, for sharing that. Those were amazing. Un placer, me alegra que hayan sido útiles, me quedaron algunas otras cosas afuera también, pero bueno, es interesante todo este proyecto y uno espera que las audiencias puedan valorarlo y encontrar también, convertirse en un lugar donde se pueda encontrar información confiable, ¿no? Que creo que es como el gran desafío, que los motores de búsqueda puedan priorizar también a los medios que siguen estas distintas prácticas, y bueno, nada, intentar ser lo más transparentes con nuestras audiencias me parece importante. Cierro con eso. Sí, yo quiero retomar esa parte de la transparencia, y yo creo que así hayan opinadores en redes sociales, si se basan en la ética periodística, yo creo que el trabajo para combatir la desinformación es esencial. Y también muy relacionado pues con el evento y lo que estamos haciendo ahorita, yo creo que como expertos, como investigadores, periodistas, ir creando comunidad creo que también es básico como para ir generando un impacto positivo en la audiencia. Creo que la educación, la capacitación son esenciales para mejorar aún mucho más la calidad y tener un ambiente, una conversación más sana cuando hablamos de noticias. Muy bien. Fantástico. Muchas gracias a los tres. Les dejo a Ricardo y a Sole el micrófono abierto para que continúen con el próximo panel. Muchas gracias a todos y todas. Estamos a 1 hora y monedas de cerrar este primer gran día de la tercera cumbre global sobre desinformación.